Campomanes, Pallares y El Huerna se manifestaron esta mañana contra el cierre de Unicaja Banco en Campomanes. Bajo la atenta mirada de un dispositivo policial, vecinos de Campomanes, acompañados de los del Valle del Huerna y Pallares, marcharon mientras gritaban consignas como La manifestación fue encabezada por una pancarta que rezaba "No al recorte de servicios", y tras ella marcharon en torno a un centenar de personas que, por indicación de la Guardia Civil, ocuparon tan solo el carril derecho de la calzada, dejando libre al paso de vehículos el carril izquierdo. La marcha había sido convocada de forma conjunta por las asociaciones vecinales Gonzalo Castañón, del Valle del Huerna, la de Pallares y la de Campomanes, como protesta por el cierre de la oficina de Unicaja Banco de Campomanes. Al finalizar la manifestación, Mariloli, presidenta de la Asociación de Vecinos de Campomanes, adelantaba que las manifestaciones y actos de protesta seguirán si no reciben contestación. Para dentro de 15 días podrían convocar una manifestación en La Bola y estamos pendientes de hacer otra en Oviedo que sea conjunta de todas las oficinas de Asturias que cierran. Además, el lunes entregarán las firmas recogidas. Reivindicando lo que queremos, que creo que es una causa justa y que además lo que no vamos a consentir va a ser que cada día nos mermen más los servicios que tenemos y que luego tengamos cada vez menos cosas en el pueblo. Lo que queremos es al contrario, que nos traigan cosas para poder vivir aquí y que la gente que venga se encuentre a gusto y se quede. Eran declaraciones de Mariloli antes de leer, junto con los representantes del Huerna y Pallares, la carta dirigida a Unicaja Banco. Os dejamos la lectura de la misma de forma íntegra. El pasado mes de marzo y sin previo aviso, los clientes de Unicaja Banco, vecinos de Campomanes y de los Valles, Huerna y Pajares, se encontraron con la noticia del cierre de la oficina de su entidad que hay en la citada localidad. Ante la inesperada noticia, no solo hubo sorpresa, surgió además el descontento generalizado tanto de los clientes como de los negocios del pueblo. Reunidos por tal motivo, la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Campomanes, acompañada de los presidentes del AMPA, de la Asociación Juvenil Trambasaguas, Cofradía Santa Bárbara, Sociedad Cultural y Deportiva de Campomanes, la Comisión de Festejos, la Asociación de Pensionistas Los Dos Valles y los pedáneos y presidentes de las diferentes asociaciones existentes en los valles del Huerna y del Pajares, se toma la decisión de ponerse en contacto con usted para trasladarle las siguientes consideraciones. El anuncio del cierre de su sucursal demuestra que los acuerdos nacionales no tienen ninguna validez en su entidad. Tras la campaña de recogida de firmas por parte de Carlos San Juan, el pasado mes de febrero, las asociaciones del sector bancario, AEF, CK y UNAC, sellaron con el Gobierno central la ampliación del protocolo con el que se comprometen a garantizar la atención de los colectivos vulnerables, entre ellos los de mayores de 65 años. Aquí estamos viendo y comprobamos que todo se queda en mera palabrería, sin ningún tipo de compromiso. Que la oficina de Campomanes se encuentra en la convergencia entre los valles Huerna y Pallares y, por tanto, el número de habitantes afectados es muy superior al que contemplan ellos en el censo poblacional. Es además un núcleo convergente de turismo, un sector que se intenta potenciar dado la cercanía de la estación de esquí Valgrande Pallares y del Parque Natural Las Ubiñas La Mesa. La población afectada es en su mayoría gente de avanzada edad, con movilidad reducida, que no maneja las nuevas tecnologías y que el desplazamiento a la Pola de Lena les resulta cuando menos de gran dificultad. El descontento que genera este cierre va a provocar una reacción en cadena tanto de los actuales clientes que tiene la sucursal como gran parte de los que tienen en la sucursal más cercana, la de Pola, con un traslado de cuentas a otras entidades que mantienen el trato personalizado y de cercanía con sus clientes. Esta manifestación es el comienzo de una serie de movilizaciones para poner de manifiesto las consecuencias negativas del cierre. Que conjuntamente hemos iniciado una recogida de firmas de clientes que le haremos llegar tan pronto como demos por finalizado el plazo destinado a ello. Que muchos de los clientes ahora son abonados, fueron los mismos que en un principio sustentaron la oficina cuando procedieron a su apertura. La continuidad de la oficina de Campomanes supone para todos los vecinos un incentivo para continuar su vida en el pueblo, una contribución real, positiva en el intento de frenar la despoblación rural. Socialmente
Supone un mantenimiento de puestos de trabajo y aumento del grado de satisfacción de los clientes, vecinos y negocios, que incrementará el volumen de movimientos de Unicaja Banco y con ellos seguro que redundará en el beneficio de la entidad. Es decir, todos saldremos ganando. Esperamos que el hecho de trasladar nuestras opiniones suponga el cambio de la decisión del cierre.